Hay lugares en México donde la historia no yace en los libros, sino pudriéndose bajo enredaderas y polvo, lugares que la gente evita nombrar en voz alta. En el extremo lejano de la Ciudad de México, medio oculto por décadas de vegetación salvaje, se erige una ruina que se siente menos como un edificio y más como una herida que la tierra está tratando desesperadamente de cerrar. Para la mayoría, es solo una estructura abandonada ahogada por árboles y silencio. Pero cualquiera que se atreva a acercarse siente inmediatamente que este lugar está mal. Columnas modeladas a partir de templos antiguos se inclinan como gigantes exhaustos, su piel de mármol fracturada y manchada. El viento se filtra a través de ventanas rotas, trayendo el tenue eco de algo indistinguible, un silbido, un susurro, o tal vez solo la imaginación. Graffiti se extiende por las paredes, no lo suficiente para ocultar el lujo que alguna vez exhibieron, bordes dorados ahora empañados, piedras exóticas enterradas bajo capas de mugre. Todo aquí se siente suspendido entre la grandeza y la decadencia, como si la mansión misma se negara a morir. Animales deambulan por sus corredores vacíos. Ocasionalmente, los locales reportan ver linternas parpadeando en su interior mucho después de la medianoche, aunque se supone que nadie vive allí. Cuentan historias de pisadas oídas cuando la noche está quieta, de corrientes frías que suben desde los niveles subterráneos, aquellos que nadie se atreve a entrar. La mansión es enorme, excesiva y extrañamente teatral, incluso en ruinas. Un monumento decadente construido no por un artista o un arquitecto, sino por un hombre que quería que el mundo viera su poder tallado en piedra. Se suponía que sería su legado. En cambio, se convirtió en la lápida de todo lo que trató de ocultar. Hoy, la gente que vive cerca se refiere a ella con igual medida de miedo y fascinación. El Partenón, la llaman, aunque el nombre lleva más burla que admiración. Otros, más en voz baja, usan el título susurrado desde el día en que las autoridades entraron por primera vez en sus habitaciones cerradas. La casa donde México perdió su miedo. Ahora estás de pie frente a ella, mirando la boca hueca del salón de entrada, y una verdad se hace imposible de ignorar. Lo que sea que haya sucedido dentro de estas paredes no se quedó enterrado. Mucho antes de que su nombre inspirara miedo, disgusto y maldiciones susurradas, Arturo Durazo Moreno era solo otro niño vagando por las polvorientas calles de la Ciudad de México, un niño que nadie esperaba que importara. Nada en su vida temprana insinuaba el imperio que un día construiría, ni el terror que desataría. Y quizás eso es lo que hace su ascenso tan perturbador. Los monstruos no siempre nacen en las sombras, a veces provienen de casas ordinarias con pintura descascarada y ventanas agrietadas. Durazo creció en una familia modesta, del tipo que medía la riqueza en supervivencia más que en comodidad. Su infancia no dejó historias heroicas, ni triunfos académicos, ni actos de brillantez. Lo que poseía, incluso entonces, era algo mucho más peligroso, un hambre inquieta. Una fascinación por la autoridad. Un resentimiento latente hacia cualquiera que tuviera más que él. Aquellos que lo conocieron de joven lo describen con las mismas frases inquietantes, insistente, imprudente, obsesionado con el poder. Quería ser notado, ser temido, estar por encima de todos aquellos que creía que lo habían ignorado. Pero la ambición cruda es inútil sin una entrada, y Durazo tenía solo un activo lo suficientemente fuerte para cambiar su destino. Un amigo. Un conocido de la infancia que un día se convertiría en el hombre más poderoso de México, José López Portillo. Lo que comenzó como una simple amistad, dos jóvenes bebiendo, discutiendo y soñando, se convirtió lentamente en la base de una alianza política que alteraría la historia del país. Durazo sabía cómo hacerse indispensable. Sabía cuándo halagar, cuándo amenazar y cuándo ofrecer una lealtad tan absoluta que parecía un arma. Para la década de 1950, encontró su punto de entrada, la policía. No era una vocación noble. No se trataba de justicia. Era acceso, a la influencia, a la corrupción, a la maquinaria más oscura del Estado. Y Durazo prosperó allí. La violencia no lo asustaba. Las órdenes no lo perturbaban. Entendía instintivamente las entrañas del sistema, como si siempre hubiera pertenecido a él. Aprendió rápidamente, no cómo hacer cumplir la ley, sino cómo doblarla, remodelarla y enterrarla cuando fuera necesario. Paso a paso, escaló en los rangos,
no por mérito sino por una disposición despiadada a hacer lo que otros solo susurraban. Se convirtió en el hombre al que los superiores recurrían cuando un problema necesitaba desaparecer, cuando un secreto necesitaba permanecer enterrado, cuando un rival necesitaba una lección. Durazo era confiable de la manera en que solo los hombres peligrosos pueden serlo. Y todo el tiempo, esperó, paciente, calculador, por el momento en que su amigo de la infancia ascendiera a la presidencia. El momento en que Arturo Durazo ya no sería un sirviente del sistema, sino su amo. Antes de los escándalos, antes de los titulares, antes de que el país aprendiera a temer el nombre Durazo, solo había dos jóvenes compartiendo cervezas, risas y el tipo de arrogancia juvenil que te convence de que el mundo es tuyo para reclamar. Uno de ellos era José López Portillo, encantador, inteligente, ambicioso. El otro era Arturo Durazo, de bordes ásperos, explosivo, impulsado por un hambre mucho mayor que sus circunstancias. Por todas las cuentas, eran una pareja improbable. Portillo provenía de una familia de prestigio, Durazo no. Portillo perseguía estudios, influencia y respetabilidad académica, Durazo buscaba autoridad con una crudeza que incomodaba a los demás. Y sin embargo, el vínculo entre ellos perduró, mucho después de que la mayoría de las amistades juveniles se desvanecieran en el recuerdo. Durazo entendió algo desde temprano. Portillo no era solo un amigo, era un boleto. Una puerta. Un futuro. Mientras Portillo ascendía por universidades y círculos políticos, Durazo escalaba en los rangos policiales, construyendo una reputación como alguien en quien se podía confiar para hacer los trabajos que nadie más se atrevía a tocar. No era pulido, pero era útil, y la lealtad, en política, puede valer más que la brillantez. Para principios de la década de 1970, la trayectoria de Portillo se había vuelto inconfundible. Se dirigía hacia la presidencia con la inevitabilidad constante de una marea. Y Durazo, nunca sutil, nunca avergonzado, se aseguró de permanecer cerca. Sus reuniones se volvieron más estratégicas, sus conversaciones más deliberadas. Donde Portillo buscaba consejo, Durazo ofrecía tranquilidad. Donde Portillo enfrentaba enemigos, Durazo ofrecía soluciones, rápidas, contundentes, permanentes. Cuanto más cerca ascendía Portillo a la cima, más confiado se volvía Durazo en que su propio ascenso seguiría. Y tenía razón. En 1976, cuando López Portillo aseguró la presidencia, México celebró la llegada de un líder que prometía renovación, estabilidad y salvación económica. Pero detrás de los discursos triunfantes y el optimismo político, un solo nombramiento se estaba gestando en silencio, uno que alteraría todo el tejido de la Ciudad de México. López Portillo tomó una decisión no guiada por mérito, experiencia o estándares profesionales, sino por algo mucho más antiguo. La amistad. Contra toda objeción, a pesar de la falta de calificaciones, le entregó a Arturo Durazo uno de los puestos más poderosos del país. Jefe de policía del Distrito Federal. Era más que un título. Era un arma. Un trono. Un cheque en blanco escrito en sangre y protegido por la presidencia misma. Desde el momento en que se anunció el nombramiento de Durazo, aquellos que entendían de lo que realmente era capaz sintieron un escalofrío silencioso. Porque el hombre que ahora controlaba la fuerza policial más grande de América Latina no estaba impulsado por justicia, reforma o servicio. Estaba impulsado por ambición, del tipo que consume todo lo que toca. Y con el presidente como su escudo, nada se interponía en su camino. Arturo Durazo entró en su nueva oficina de la manera en que un conquistador camina por una ciudad capturada, lentamente, deliberadamente, saboreando cada detalle. La sede de la Fuerza Policial de la Ciudad de México era un laberinto de corredores, uniformes, radios y burocracia. Para todos los demás, parecía una institución. Para Durazo, parecía una oportunidad. En su primera mañana como jefe de policía, no habló de reforma ni de estrategia. No habló de seguridad pública ni de modernización. Habló de lealtad. Aquellos que la juraron fueron recompensados. Aquellos que vacilaron fueron eliminados de influencia antes de que terminara el día. Los rumores se extendieron casi instantáneamente. Oficiales que habían servido durante décadas observaron, atónitos, cómo Durazo desmantelaba la cadena de mando con precisión quirúrgica. Veteranos de confianza se encontraron reasignados a puestos insignificantes.
Otros fueron empujados discretamente al retiro. Algunos simplemente desaparecieron del edificio sin explicación. En su lugar, Durazo instaló hombres que compartían un rasgo esencial: obediencia incondicional. No necesitaba competencia. Necesitaba control. En cuestión de semanas, el tono de toda la fuerza cambió. Las estaciones que una vez resonaban con rutinas ahora vibraban con tensión. Cada unidad de patrulla, cada rama investigativa, cada oficina administrativa sabía la verdad: el nuevo jefe no estaba interesado en el cumplimiento de la ley. Estaba interesado en la dominación. Durazo comenzó a asistir a reuniones de precintos flanqueado por guardaespaldas armados, un espectáculo inaudito para un jefe de policía. Quería que todos entendieran: no era solo parte del sistema, estaba por encima de él. Cuando caminaba por los pasillos, las conversaciones se detenían. Las cabezas se inclinaban. Las puertas se cerraban en silencio detrás de él. Detrás de escena, tiraba de hilos con precisión fría. Reemplazó a auditores financieros con amigos personales. Nombró comandantes cuya lealtad podía comprarse. Forjó alianzas con criminales que veían oportunidad en el caos. Y lentamente, la fuerza policial comenzó a transformarse en algo completamente diferente: un enorme motor financiado por el Estado diseñado para la extorsión. La brillantez de Durazo, si uno se atreve a llamarla así, radicaba en su comprensión del miedo. Sabía que la gente no sigue reglas, sigue consecuencias. Y él era un hombre que podía entregar consecuencias con una eficiencia aterradora. Los oficiales aprendieron rápidamente que la desobediencia podría costarles no solo sus trabajos, sino sus vidas. Sin embargo, aquellos que servían a sus intereses veían sus fortunas elevarse de la noche a la mañana. Ascensos, bonos en efectivo, autos nuevos, viajes al extranjero. Durazo dispensaba recompensas con la extravagancia de un rey arrojando monedas de oro a la multitud. Al final de su primer mes, la transformación era inconfundible. La Ciudad de México ya no tenía una fuerza policial. Tenía un imperio. Y Durazo era su emperador. El uniforme, la placa, el título, ahora no eran más que disfraces. Detrás de ellos estaba un hombre que finalmente había encontrado el poder que siempre había anhelado. Y la ciudad apenas comenzaba a entender el precio que pagaría. En un año, la transformación estaba completa. Lo que alguna vez había sido una vasta organización policial, defectuosa pero funcional, ahora operaba como una corporación criminal con un solo CEO: Arturo Durazo. Cada precinto se convirtió en una caja registradora. Cada oficial, voluntariamente o no, se convirtió en un cobrador. Y cada ciudadano de la Ciudad de México tenía un precio puesto en su supervivencia diaria. Durazo no inventó la corrupción, existía mucho antes de él, pero la industrializó. Construyó un sistema tan eficiente, tan rentable, que la economía criminal de la ciudad eventualmente produjo más dinero que la legítima. Era una máquina, enorme e imparable, que trituraba barrios, negocios y vidas. Las reglas eran simples. Si vendías comida en la calle, pagabas una cuota. Si eras dueño de una tienda, pagabas protección. Si conducías un taxi, pagabas para evitar acoso. Si infringías la ley, pagabas para ser perdonado. Si eras inocente, pagabas para no convertirte en culpable. El dinero fluía hacia arriba en corrientes estrictas. Cada oficial entregaba su parte a su comandante, y cada comandante entregaba a los rangos superiores, hasta que finalmente llegaba a Durazo, el hombre en la cima, cuya oficina se convertía en el destino final de un río diario de dinero ilícito. Llevaba registros, pero solo en su mente. No necesitaba papel. Gobernaba a través del miedo, no de la contabilidad. El submundo criminal entendió rápidamente el nuevo panorama. Traficantes de drogas, ladrones de autos, secuestradores, contrabandistas, todos vieron la misma oportunidad. Bajo Durazo, la línea entre policía y criminal se desdibujó hasta que dejó de existir. Los que pagaban se les permitía operar libremente, aquellos que se negaban eran aplastados con toda la fuerza del Estado. A veces sus operaciones eran allanadas, no para detenerlas, sino para recordarles quién sostenía la correa. La arrogancia de Durazo creció con sus ganancias. Dejó de ocultar su riqueza. Compró autos extranjeros, trajes a medida y relojes caros que brillaban como trofeos.
Comenzó a aparecer en fiestas de élite previamente inaccesibles para él, rodeado de empresarios, celebridades y políticos que lo trataban como si fuera realeza. Y en cierto modo, lo era. Gobernaba no desde un palacio, no todavía, sino desde las sombras de la ciudad misma. Todo lo que sucedía en la Ciudad de México, legal o ilegal, pasaba por él como un peaje. Se convirtió en la mano invisible que guiaba, o estrangulaba, la capital. Pero el dinero, por asombroso que fuera, no era suficiente. Durazo no solo quería riqueza. Quería un monumento. Un testamento físico de su poder. Una estructura que anunciara al mundo que Arturo Durazo había surgido de la nada y conquistado todo. Así que convocó a arquitectos. Compró terreno. Emitió órdenes con la confianza de un hombre que creía que podía doblegar la realidad a su voluntad. Y pronto, oculto en las colinas, los cimientos comenzaron a elevarse. No una casa. No una residencia. Sino un templo, un monumento de mármol y exceso. Durazo estaba a punto de construir el Partenón. Y se convertiría en el símbolo más infame de su imperio. Comenzó en silencio, casi en secreto, como la mayoría de las cosas peligrosas. Una compra de terreno aquí, un permiso firmado allá, unas cuantas visitas discretas de arquitectos que hacían muy pocas preguntas y eran pagados demasiado bien para que les importara. En las afueras de la Ciudad de México, donde colinas boscosas se extendían hacia laderas intactas, los equipos de construcción llegaban antes del amanecer y se iban después del atardecer, sus camiones transportando materiales muy por encima del salario de cualquier jefe de policía. Los vecinos no entendían que se estaba erigiendo detrás de las altas vallas metálicas. Solo sabían que no era normal. Al principio, vieron columnas, elevadas, blancas y absurdamente fuera de lugar, como fragmentos de una civilización antigua extraviados en el México moderno. Luego vinieron bloques de mármol tallado, lo suficientemente masivos como para que las grúas lucharan por levantarlos. Fuentes de piedra ornamentadas. Azulejos importados. Vigas de madera pesada de países lejanos. Estatuas con forma de dioses míticos, envueltas en lonas. Estaba claro que esto no era una mansión. Era un manifiesto. Durazo estaba construyendo algo que desafiaba toda explicación, un Partenón personal, más grande, más brillante, más lujoso que el templo griego original que imitaba. Una estructura tan descarada, tan extravagante, que se sentía como un desafío lanzado al universo, una declaración de que no temía a nada ni a nadie. Los arquitectos susurraban sobre el hombre detrás del proyecto. Quería todo más grande, más grueso, más imponente. Rechazaba diseños que parecieran demasiado modestos o demasiado de buen gusto. Exigía opulencia en cada rincón, acentos dorados, mármol importado, elaborados frescos en los techos, columnas lo suficientemente altas para empequeñecer a cualquier visitante. Cada pieza reflejaba el mismo mensaje. Arturo Durazo no era simplemente rico. Era intocable. Los trabajadores hablaban de él en tonos nerviosos. Visitaba el sitio a menudo, flanqueado por hombres armados que vigilaban a los equipos más de cerca que el progreso de la construcción. Si un trabajador dañaba un azulejo o colocaba mal una piedra, desaparecía de la lista de turnos del día siguiente. Nadie hacía preguntas. Aprendieron a no hacerlo. Y debajo de la extravagante fantasía, algo más se estaba construyendo, algo que nadie fuera del círculo íntimo de Durazo debía saber. Habitations occultas. Paredes falsas. Elevadores que descendían por debajo de los planos oficiales. Túneles que se extendían lejos debajo de la estructura principal. Estos no eran decorativos. Eran funcionales. Con propósito. Severus. Durazo supervisaba estas partes personalmente, asegurándose de que solo hombres de confianza trabajaran en ellas. Estos trabajadores, también, desaparecían del sitio tan pronto como terminaban sus tareas, reemplazados por nuevos rostros que se mantenían en la oscuridad. Nadie veía el plan completo. Nadie entendía la casa por entero. Para cuando se colgaron los primeros candelabros interiores, estructuras enormes goteando cristales que brillaban como lluvia congelada, el costo de la mansión había superado cualquier salario público imaginable. Pero a Durazo no le importaba. El dinero no era suyo. Pertenecía a la ciudad, a la gente, a los crímenes que había sancionado, a los sobornos que había tomado, al sufrimiento del que había lucrado.
Cuando la última columna de mármol fue pulida, cuando el último fresco se secó en el techo abovedado, la mansión se erigió como un monumento nacido de la arrogancia y la sangre. Un templo griego resucitado por un hombre sin dioses, sin límites y sin conciencia. Para los extraños, era un palacio. Para aquellos que sabían más, era una advertencia. Y pronto, para aquellos que entraran en sus cámaras más profundas, se convertiría en una pesadilla. Los visitantes eran raros, pero los que venían nunca olvidaban sus primeros pasos dentro del palacio de Durazzo. Incluso los políticos más ricos y dignatarios extranjeros, hombres acostumbrados a mansiones e islas privadas, vacilaban en el umbral. El salón de entrada era abrumador. Columnas se elevaban como los troncos de árboles imposiblemente altos. Pisos de mármol reflejaban la luz centellante de candelabros lo suficientemente pesados como para aplastar a un hombre. Murales se extendían por los techos, escenas de batallas mitológicas, pintadas con una precisión que se sentía casi viva. Pero algo estaba mal. La belleza era excesiva, asfixiante. Nada respiraba. Nada se sentía humano. El silencio dentro del Partenón era espeso, como si las paredes absorbieran cada susurro, cada pisada. Y debajo de ese silencio yacía algo más, un tenue eco metálico, como maquinaria distante zumbando donde no debería haber maquinaria. Durazzo recibía a los invitados con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Los guiaba por habitaciones lujosas, salones de banquetes con mesas lo suficientemente largas para sentar a la corte de un rey, dormitorios forrados con telas importadas, balcones frente a millas de bosque virgen. Se jactaba, por supuesto. Disfrutaba su asombro. Disfrutaba su envidia aún más. Pero había lugares que nunca les mostraba. Puertas de madera pesada reforzadas con acero. Pasillos iluminados por un solo bombillo tembloroso. Escaleras descendiendo hacia la tierra sin señal de dónde terminaban. Guardias estaban apostados cerca de estas áreas, sus rifles sostenidos con holgura pero sus ojos agudos e inquebrantables. Cualquiera que se acercara a las secciones restringidas era educadamente, o no tan educadamente, rechazado. Los invitados preguntaban, medio en broma: ¿qué hay allá abajo? Durazzo se reía, un sonido corto y abrasivo. Oh, solo almacenamiento. Nada interesante. Pero nadie le creía. El aire cerca de esas puertas era diferente. Más frío, como si la tierra misma exhalara escarcha. Algunos visitantes decían que se sentían observados, como si ojos invisibles siguieran sus movimientos desde grietas en las paredes. Otros reportaban oír ruidos tenues, amortiguados, rítmicos, inquietantemente humanos. Nadie preguntaba dos veces. Los rumores comenzaron a arrastrarse por la Ciudad de México como humo. Rumores de prisiones ocultas. De salones secretos donde se extraían confesiones, o se deshacían de cuerpos, o se sellaban acuerdos con el tipo de silencio que solo el miedo puede comprar. Rumores de habitaciones construidas para cosas que la luz del día no debería presenciar. La grandeza de la mansión enmascaraba algo hueco y peligroso en su núcleo, un laberinto de secretos, algunos demasiado oscuros para imaginar, otros demasiado reales para negar. Y cada puerta en ese laberinto tenía una cerradura. Cada cerradura tenía una historia. Y cada historia comenzaba de la misma manera. Con alguien cruzando un umbral que no debería haber cruzado. Debajo de los pisos relucientes y los techos ornamentados del Partenón de Durazzo, existía un mundo diferente, uno que ninguna fotografía o artículo de periódico podía capturar por completo. Aquí, en las entrañas de la mansión, la lujo daba paso a las sombras, y el poder revelaba su rostro más oscuro. Las cámaras secretas de Durazzo eran más que meros escondites. Eran instrumentos de miedo. Habitaciones detrás de paredes falsas, puertas disfrazadas para parecer estanterías o armarios, túneles que conducían a profundidades invisibles, todo meticulosamente diseñado para borrar evidencias y ocultar la verdad. Ningún mapa mostraba jamás estos pasadizos. Ningún registro oficial reconocía su existencia. Solo Durazzo y sus hombres más confiables conocían su disposición, y guardaban ese conocimiento con celo, como un arma. El sótano era un laberinto. Algunos pasillos estaban reforzados con materiales insonorizantes que tragaban los gritos. Otros descendían a corredores estrechos donde la luz apenas llegaba,
y el aire llevaba un tenue olor metálico que insinuaba los horrores perpetrados allí. Aquellos que entraban rara vez salían inalterados, o salían en absoluto. Las víctimas del enojo de Durazzo, rivales políticos, periodistas, empresarios que resistían la extorsión, cualquiera que representara una amenaza, se encontraban en estos espacios ocultos. Los interrogatorios eran despiadados. Los métodos habían sido perfeccionados durante décadas de brutalidad policial, descargas eléctricas, golpizas sistemáticas, privación sensorial. Algunas habitaciones estaban diseñadas para la tortura psicológica, otras para el dolor físico. Cada dispositivo, cada pared, cada perno parecía ingenierizado con el propósito explícito de extraer obediencia o asegurar la desaparición. Los cuerpos se desvanecían. Los nombres desaparecían de las listas. Las familias esperaban en vano explicaciones. Algunos corredores guardaban evidencias que nunca verían la luz del día: manchas de sangre en la piedra, restos de ataduras, herramientas de tortura cuidadosamente limpiadas pero imposibles de borrar por completo. Pero la mansión era más que una prisión o una cámara de tortura. Era el corazón de un imperio criminal. Por encima de estos salones secretos, en los salones relucientes y comedores, se cerraban acuerdos. Durazzo negociaba con señores de la droga, empresarios corruptos y funcionarios deshonestos. Se dividían territorios, se recolectaban sobornos y se emitían amenazas, todo bajo el disfraz de brindis con champán y banquetes elegantes. Cada rincón de la mansión servía un propósito: placer arriba, terror abajo, poder uniéndolos. El reinado de Durazzo era absoluto porque entendía el miedo en su forma más pura, el miedo a lo que no se puede ver, el miedo a lo que no se puede probar, el miedo del que nadie puede escapar. Y la mansión, magnífica y grotesca en igual medida, era tanto el símbolo como el instrumento de ese poder. El Partenón se había convertido en más que una casa. Era una fortaleza, una trampa, un monumento a la corrupción misma. Y para aquellos atrapados dentro, o incluso cerca, la realización era ineludible: algunas puertas, una vez abiertas, nunca permiten regresar. A finales de la década de 1970, la mansión de Durazzo había dejado de ser solo un hogar. Se había convertido en el centro neurálgico de un imperio, una máquina que fusionaba riqueza, violencia y autoridad absoluta. La Ciudad de México era su dominio, y la sangre vital de la ciudad fluía directamente a sus manos. Cada rincón de la metrópolis conocía su alcance. Los vendedores ambulantes pagaban dinero de protección para evitar acoso. Los dueños de negocios llenaban bolsillos para asegurar que sus tiendas permanecieran intactas. Los criminales operaban con impunidad, siempre y cuando compartieran sus ganancias. Y todo ello se canalizaba hacia arriba, a través de capas de oficiales, hasta que la cima de la pirámide brillaba en oro, mármol y exceso. El control de Durazzo no era solo monetario. Manejaba el miedo como un arma, y perfeccionó el arte de la dominación psicológica. Periodistas que hacían demasiadas preguntas desaparecían. Políticos que resistían sus demandas se encontraban atrapados en situaciones comprometedoras, fotografiados, filmados y chantajeados. Su mansión albergaba fiestas tan lujosas, tan decadentes, que pocos de los que asistían salían sin un secreto para negociar, o una deuda para pagar. Estas reuniones eran más que entretenimiento, eran herramientas. Cámaras ocultas en candelabros y espejos capturaban indiscreciones. Drogas, alcohol y tentaciones eran calibradas cuidadosamente para asegurar vulnerabilidad. Con una mirada, una fotografía, un rumor susurrado, Durazzo aseguraba lealtad. Cualquiera que pudiera desafiarlo se convertía en cómplice en su lugar, atrapado en una red de miedo, vergüenza y sobornos. La opulencia de la mansión era un teatro intencional. Sus accesorios dorados, mármol importado y vastos salones servían como un mensaje a la ciudad: Durazzo era intocable. Exhibía la riqueza robada al público, los sobornos de criminales y la colusión de los poderosos. Cada rincón del Partenón proclamaba su dominancia. Sin embargo, debajo del exterior reluciente, permanecía la base de terror. Las cámaras secretas, los túneles ocultos, las celdas insonorizadas, estos espacios permitían a Durazzo imponer obediencia en el sentido más literal. Aquellos que lo desafiaban, sin importar su estatus o riqueza, se desvanecían. Las familias susurraban sobre parientes perdidos.
Rumores de sangre debajo del mármol circulaban, pero nadie se atrevía a confirmarlos. Durazo había dominado una verdad singular: el poder, una vez absoluto, no necesita justificarse. Cuando el miedo es moneda, la lealtad es automática y la oposición se vuelve imposible. No era meramente un jefe de policía corrupto, era un soberano de las sombras, un gobernante cuyo reinado se mantenía por secreto, brutalidad y espectáculo. Y México, en gran medida inconsciente, era su audiencia. La ciudad tenía un rey, y su trono estaba construido sobre mármol, oro y miseria humana. La mansión, las fiestas, la extorsión, las desapariciones, todo ello pintaba un cuadro escalofriante. Durazo no era solo un hombre corrompido por el poder. Era el poder mismo encarnado. Pero incluso los imperios más invencibles llevan las semillas de su propio colapso. Incluso los gobernantes más despiadados no son inmunes al tiempo ni al cambio, y para Durazo, las primeras grietas comenzaron a aparecer con la llegada de un nuevo presidente. Miguel de la Madrid, elegido en 1982, había hecho campaña con la promesa de combatir la corrupción, una amenaza que ponía nerviosos incluso a los políticos más curtidos. Para Durazo, era una tormenta que se formaba en el horizonte y que él creía poder ignorar. Al principio, la desdeñó. La mansión seguía en pie como siempre, una fortaleza inquebrantable, un monumento a su dominio. Sus hombres controlaban las calles, sus aliados protegían su fortuna y su archivo de chantaje garantizaba la obediencia de cualquiera que tuviera influencia. Había sobrevivido a escándalos, rumores e investigaciones anteriores, ¿por qué esta vez habría de ser diferente? Pero de la Madrid estaba decidido. A los pocos días de tomar posesión, las investigaciones sobre la corrupción policial se intensificaron. Se enviaron auditores para rastrear la riqueza inconcebible que había fluido a través de las filas, directo a los bolsillos de Durazo y más allá. Los titulares empezaron a susurrar lo impensable: el jefe de policía más poderoso de México, durante tanto tiempo intocable, podría finalmente rendir cuentas. El mundo de impunidad de Durazo, construido sobre miedo y secreto, comenzó a tambalearse. Sus aliados en el gobierno vacilaron, poco dispuestos a arriesgar sus carreras por alguien que de pronto se había vuelto vulnerable. La red cuidadosamente tejida de sobornos e intimidación ya no podía protegerlo por completo. Los rumores que antes aterrorizaban a la ciudad ahora se convertían en pruebas. Las familias de los desaparecidos alzaron la voz. Los periodistas que habían sobrevivido a las amenazas salieron a la luz. La mansión, aquel símbolo imponente de poder intocable, se convirtió en una carga. Cada accesorio dorado, cada habitación lujosa, un testimonio de una vida financiada con dinero robado y terror. Por primera vez, Durazo sintió inquietud. Sin embargo, la arrogancia aún lo guiaba. Creía que los muros de su Partenón podrían protegerlo, que la riqueza, la influencia y el miedo que había cultivado durante años serían suficientes para resistir incluso a una presidencia decidida. Pero la historia estaba lista para recordarle que ningún imperio, por vasto que sea, puede durar eternamente. El escenario estaba listo. La caída de Arturo Durazo, el hombre que había convertido a la Ciudad de México en su reino personal de terror, había comenzado. Para 1983, la mansión que alguna vez simbolizó el poder absoluto se había convertido en blanco de escrutinio. Auditores, periodistas e investigadores descendieron sobre el imperio de Durazo, despojando capa tras capa de corrupción. Los salones dorados, antes deslumbrantes, ahora resultaban grotescos, monumentos a delitos que ya no podían ser ignorados. Las autoridades descubrieron cantidades asombrosas de dinero oculto en cuentas offshore, propiedades compradas en el extranjero e inversiones disfrazadas de negocios legítimos. La magnitud del robo de Durazo superaba la imaginación, fortunas acumuladas mientras millones en la ciudad sufrían en la pobreza. Pero los hallazgos más horrendos estaban dentro de la propia mansión. Los investigadores que ingresaron a las cámaras secretas encontraron pruebas que confirmaban las peores sospechas de la ciudad. Habitaciones insonorizadas, túneles ocultos y celdas subterráneas revelaron la brutal realidad detrás de la belleza del Partenón. Manchas de sangre, instrumentos de tortura y restos de los desaparecidos daban testimonio de atrocidades que Durazo había mantenido ocultas durante tanto tiempo. El pueblo, antes silenciado por el miedo, ahora exigía justicia.
Los titulares de los periódicos exponían sus crímenes día tras día. Los ciudadanos, conmocionados por la escala de la corrupción y la crueldad, apenas podían comprender que un hombre así hubiera gobernado con impunidad. Durazo intentó huir. Usando pasaportes falsos y una red de contactos internacionales, escapó a Estados Unidos. Pero su fama lo precedía. El FBI lo rastreó hasta Los Ángeles y, tras meses de evasión, fue capturado. Extraditado a México, enfrentó todo el peso de la ley. En el juicio, testigos relataron actos de brutalidad, desapariciones y la orquestación de un sistema de extorsión que abarcaba toda la ciudad. Las arañas de cristal dorado, los pisos de mármol y los muebles lujosos, símbolos de su autoridad incuestionable, ahora servían como prueba de una vida construida sobre miedo, corrupción y crueldad. Por primera vez en casi una década, Arturo Durazo ya no era intocable. El hombre que había gobernado la Ciudad de México desde su Partenón del exceso se convirtió en prisionero, despojado de poder, influencia y la ilusión de invencibilidad. Su imperio se había derrumbado, dejando tras de sí ruinas, tanto físicas como morales, que servirían de advertencia para las generaciones venideras. Con Durazo encarcelado y despojado de su fortuna, la mansión quedó en un extraño limbo. El gobierno reclamó su propiedad, pero nadie tenía un plan para el Partenón que alguna vez había sido la joya de la corona de la corrupción. Sus muros, que habían presenciado un poder y un terror inimaginables, ahora enfrentaban el abandono. Los jardines que se extendían por hectáreas, antes cuidados con precisión quirúrgica, crecieron salvajes. Las fuentes se derrumbaron, las estatuas se cubrieron de musgo y los pisos de mármol se agrietaron y descascararon bajo el sol y la lluvia implacables. La grandeza que había intimidado a políticos y maravillado a visitantes se desvanecía en ecos fantasmales. Vándalos y saqueadores pronto entraron en los salones abandonados. Ventanas rotas, accesorios dorados robados, materiales valiosos arrancados a lo largo de los años. Grafitis cubrieron los muros, algunos simples tags, otros mensajes desesperados contra la corrupción, una protesta visual de una sociedad largamente traicionada. A pesar de su deterioro, la mansión conservaba un aura de amenaza. Los vecinos susurraban sobre ruidos extraños en los túneles, sombras que se movían entre las ruinas y la energía inquieta de las víctimas que nunca se fueron. Exploradores urbanos se aventuraban dentro, capturando imágenes y videos que recordaban a la ciudad las atrocidades ocultas tras aquellos muros de mármol. La mansión se convirtió en un símbolo, un recordatorio físico de los excesos y abusos del poder. Era una advertencia: la corrupción puede prosperar durante años, pero al final se derrumba y solo deja decadencia y memoria. Mientras promotores debatían su destino, demolerla, conservarla como museo o dejarla pudrirse, la mansión se negaba a ser ignorada. Sus salones vacíos hablaban más alto que cualquier testimonio o titular. Esto es lo que pasa cuando el poder no tiene freno, cuando la codicia no encuentra oposición y cuando el miedo gobierna una ciudad. El Partenón de Durazo, que una vez fue el trono de un hombre intocable, se había convertido en un monumento a la ruina, un testimonio del colapso inevitable de la corrupción y un testigo silencioso de la historia. Con el paso de las décadas, la mansión de Arturo Durazo dejó de ser simples ruinas para convertirse en una leyenda. En la Ciudad de México se hablaba de ella con el mismo susurro con que se mencionaban las historias de corrupción y miedo. Los adolescentes se retaban entre sí a explorar sus salones derruidos, los narradores llenaban el aire con relatos de fantasmas, y los periodistas regresaban una y otra vez para documentar la decadencia de un palacio que alguna vez había representado el poder absoluto. La mansión ya no era una casa, ni una fortaleza, era un símbolo. Sus columnas que se desmoronaban, el mármol hecho añicos y los jardines invadidos por la maleza recordaban a quien la viera que la riqueza y el poder construido sobre robo y terror nunca son eternos. La opulencia que antes provocaba admiración ahora generaba reflexión, horror, en algunos, una extraña fascinación. Los visitantes hablaban de la atmósfera, una pesadez que se pegaba al aire, la sensación inquietante de que alguien, o algo, los observaba. Los rumores sobre túneles secretos y habitaciones ocultas nunca desaparecieron, y aunque pocos se atrevían a bajar a los sótanos más profundos, las historias mismas alimentaban la oscura fama de la mansión. Artistas y activistas convirtieron las ruinas en lienzo. Grafitis, murales y mensajes contra la corrupción cubrieron los muros.
La mansión se volvió un espejo de la sociedad, reflejaba los crímenes del pasado y las frustraciones del presente. Su deterioro hablaba de consecuencias, su silencio gritaba injusticia y su mera presencia le recordaba a la ciudad que la historia no puede ser ignorada. Incluso en ruinas, la mansión enseñaba lecciones. Contaba la historia de un hombre que se creyó intocable, que levantó un palacio sobre miedo y sangre, solo para verlo derrumbarse. Revelaba la fragilidad del poder sin límites y la inevitabilidad de rendir cuentas, aunque fuera décadas después. El Partenón de Durazzo se había transformado, de símbolo de terror pasó a ser advertencia y luego reliquia cultural. Sus fantasmas, reales o imaginados, siguen acechando la memoria de México, recordándonos que el pasado nunca termina de irse. Arturo Durazzo se ha ido, pero su sombra persiste. Murió en el año 2000, viejo, enfermo y despojado de todo lo que una vez comandó. Su riqueza se evaporó, su poder se disipó y la ciudad que gobernó con miedo siguió adelante. Sin embargo, las ruinas de su mansión permanecen, un testimonio terco y en decadencia de su ascenso y su caída. El Partenón, que alguna vez fue escenario de opulencia y terror, ahora enseña en silencio. Sus muros derruidos, ventanas rotas y salones manchados de grafiti son recordatorios de que el poder sin rendición de cuentas se corroe a sí mismo. Cada columna caída, cada jardín invadido por la maleza, habla de exceso, corrupción y las inevitables consecuencias de abusar de la autoridad. Para quienes lo visitan, la mansión es más que un sitio histórico, es una lección moral grabada en piedra. Provoca reflexión, como los sistemas permiten que los monstruos prosperen, como el miedo puede silenciar la verdad y como la ambición sin freno destruye no solo a individuos, sino a comunidades enteras. La decadencia de la mansión es justicia poética, aunque incompleta, porque la sociedad que permitió que Durazzo floreciera no ha desaparecido del todo y la corrupción sigue viva en formas tanto sutiles como descaradas. Los fantasmas del Partenón nos recuerdan que ningún imperio construido sobre crueldad dura eternamente. La vida de Durazzo, sus crímenes y la mansión que levantó sobre el miedo son una advertencia para las generaciones venideras. El lujo, la brutalidad y el secreto se derrumbaron, dejando solo ruinas y ecos. En su silencio, la mansión habla más fuerte que lo que Durazzo jamás pudo. Cuenta la historia de un hombre que se creyó intocable, de las víctimas cuyas voces casi fueron borradas y de una ciudad obligada a confrontar su propia complicidad. Es un monumento no a la grandeza, sino a la soberbia y a la decadencia, un recordatorio crudo de que la corrupción se devora a sí misma y solo deja cenizas y recuerdos. El Partenón de Durazzo sigue en pie, un imperio en ruinas congelado en el tiempo, instándonos a recordar, a reflexionar y a exigir rendición de cuentas. Es una lección escrita en mármol y sangre. El poder puede elevarse, la corrupción puede florecer, pero al final todo cae, y las ruinas permanecen.